En esta sesión abordaremos los siguientes contenidos. Inteligencia artificial. Aprendizaje automático o machine learning. Aprendizaje profundo o deep learning. Aprendizaje adaptativo. Sistema de recomendaciones con IA. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, también conocida como IA, abarca diversas definiciones en la actualidad. La IA se define como una rama de la informática que busca diseñar sistemas computacionales capaces de realizar tareas comúnmente asociadas a un comportamiento, como razonamiento, toma de decisiones, aprendizaje autónomo y procesamiento y generación de lenguaje natural. Según Turing, el comportamiento inteligente se define como la capacidad de lograr un rendimiento a nivel humano en todas las tareas cognitivas, lo suficiente como para engañar a un interrogador. Esta tecnología busca emular la inteligencia humana en una máquina mediante sistemas que actúan, algoritmos que ejecutan funciones cognitivas o perceptivas que, anteriormente, estaban reservadas para pensar, juzgar y razonar a los seres humanos. Para profundizar, veamos el siguiente video. Buenos días, señor Lee. Yo soy profesor. Me gustaría saber cómo puede ayudar la inteligencia artificial, por ejemplo, a mis alumnos o a mí. Muchas gracias. Creo que puede ayudarte a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, si descomponemos el trabajo del profesor, algunas tareas se hacen más fácilmente con inteligencia artificial y otras solo puede hacerlas el profesor. La educación general implica componentes como clases, deberes en casa, exámenes y tutorías. Esas son las 4 áreas principales de la educación. Respecto a las lecciones en clase, si se hacen bien, no deberían desaparecer. Se pueden apoyar en cursos de extensión o charlas de gente de prestigio. Respecto a los deberes, la inteligencia artificial puede personalizar las tareas de cada alumno al estudiar sus capacidades individuales. Por ejemplo, un alumno no sabe multiplicar y pasamos a la división. Ese alumno debería seguir practicando ejercicios de multiplicación. No puedes aprender a dividir si no sabes multiplicar. Pero quizás otro alumno vaya tan adelantado que quieras avanzarle los deberes. Todo esto puede basarse en la observación de los deberes, los exámenes, las notas, las aptitudes y aspiraciones. Y también de otros aspectos que pueda observar el profesor. Por eso, los deberes deberían ser personalizados.
Como cuando entramos en Amazon. Cada uno vemos una página. Cuando entramos en Facebook, cada uno vemos una página. La educación debería integrar esta optimización para obtener los mejores resultados en cada niño. También podemos integrar la inteligencia artificial en sus deberes, optimizando su comprensión de la asignatura, ya sea en matemáticas o en inglés. Puedes adiestrar a esta tecnología para que asigne a cada alumno el material educativo más adecuado. De esta forma, el niño sacará la nota más alta en cada categoría. Está personalizado, es preciso, tal y como hacen Amazon y Facebook. Los exámenes también pueden estar personalizados, condicionados, seleccionados, al igual que los deberes y la puntuación de los exámenes. Creo que los profesores pierden demasiado tiempo puntuando exámenes. De hecho, en China, la inteligencia artificial en educación está muy avanzada, así que la mayoría de profesores ya no puntúan exámenes. Todavía se hacen por escrito, pero luego se escanean y se convierten en textos o fórmulas. Hasta en matemáticas y química. La inteligencia artificial entiende los problemas matemáticos y las fórmulas químicas y puntúa automáticamente. ¿Por qué perder el tiempo si puede hacerlo la inteligencia artificial? Lo único que deberían revisar los profesores son las preguntas de desarrollo. Redacciones más complejas. La inteligencia artificial puede hacer el resto y ahorrar tiempo a los profesores. Respecto a las tutorías, en China hemos creado una compañía llamada BibKid. Está enseñando a 8.000 niños chinos a hablar inglés con fluidez. Funciona principalmente por videoconferencias, educación a distancia. Es como Uber. Conecta a los profesores estadounidenses con los alumnos chinos. Pero estamos viendo que en clases particulares, por muy eficientes que sean con humanos, también salen bastante bien con profesores generados virtualmente. Podemos crear un profesor de nivel básico perfecto para el primer año. Tras el primer año, para practicar conversación, hará falta un humano, pero podría abaratar los costes y hacerlo mejor que los humanos. Como vemos, surgen muchas oportunidades si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas. Algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor, pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así, podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Vamos a comparar nuestros medios de transporte con los de hace 100 años. Haceos una imagen mental. Imaginadlo. ¿Cómo nos trasladamos ahora? Tenemos trenes, coches, autopistas y Uber. Pero hace 100 años empezaron a aparecer los primeros coches. No había autopistas, etc. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Tenemos Netflix, YouTube, vídeos, interactividad, influencers, películas financiadas por Netflix. Pero hace 100 años teníamos cine mudo, en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Es más, pensad cómo ha cambiado el trabajo respecto a hace 100 años. Imaginad todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas, exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 sentados en sus pupitres. Hasta las mesas son iguales.
Hasta el profesor es igual. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual. Y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos, pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota, como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirve como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. A la educación le queda un largo camino por recorrer. Y es uno de los sectores que más tardan en integrar la tecnología. Si eso no cambia, dentro de 30 o 50 años nos espera un futuro terrible. Aprendizaje automático. Es una aplicación de la IA que habilita a los sistemas a mejorar automáticamente a partir de la experiencia. Se centra en el uso de datos y algoritmos para emular el proceso de aprendizaje humano. Crea sistemas alimentados mediante el registro de grandes cantidades de datos sobre las interacciones de los usuarios, para identificar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones.
Ejemplos de aplicación del aprendizaje automático en diversos campos. Clasificación de correos electrónicos en categorías como spam o no spam. Predicción de riesgo crediticio de clientes. Reconocimiento facial en aplicaciones de seguridad. Detección de fraudes en transacciones financieras. Predicción de enfermedades a partir de síntomas y datos médicos. Optimización de rutas de entrega para minimizar costos y tiempo. Para profundizar, veamos el siguiente video. ¿Qué es Machine Learning? A medida que la tecnología avanza y la población mundial crece, también aumenta la cantidad de datos generados. Clasificar y analizar esta información puede consumir mucho tiempo. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar con el desarrollo de algo llamado Machine Learning o aprendizaje automático. Este modelo tecnológico le permite a los programas aprender e implementar mejoras por sí mismos. En el pasado, los computadores solo podían hacer aquello para lo cual habían sido programados, pero con esta tecnología pueden adquirir conocimientos de acuerdo a sus experiencias, así como los humanos. Este procedimiento puede ser muy complicado, pero aquí te daremos una breve introducción de cómo funciona. Digamos que queremos un programa que pueda diferenciar entre manzanas y plátanos. Primero, le damos imágenes etiquetadas de cada una de las frutas. El programa buscará patrones y los recordará. Así podrá usar estos recuerdos para compararlos con otras imágenes de manzanas y plátanos y determinar por sí mismo cuál es cuál. Lo creas o no, probablemente interactúas con aplicaciones de Machine Learning en tu cotidianidad. Las redes sociales utilizan esta tecnología para determinar qué publicaciones verás con base en tus preferencias personales y los buscadores para mejorar la exactitud de tus resultados de búsqueda. En otros campos como la industria médica, se aplica para predecir el promedio de vida, organizar información del paciente e incluso diagnosticar ciertas enfermedades. Como con otras tecnologías, existe la preocupación de que pueda afectar el mercado laboral. Esto variará dependiendo de la industria, pero sí tiene el potencial de eliminar o cambiar ocupaciones como la de conductor, funcionario bancario y hasta las de algunos doctores. Aún así, muchos creen que los efectos positivos de esta tecnología superarán los negativos. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, también conocido como Deep Learning, es una forma de aprendizaje automático diseñada para capacitar a las máquinas para desarrollar tareas similares a las de los seres humanos, como reconocimiento del habla, identificación de imágenes o predicciones. Ejemplos de esto son los automóviles automatizados de Tesla, los algoritmos de búsqueda de Google que analizan las preferencias de compra de los usuarios, el reconocimiento facial de Facebook, así como los asistentes virtuales como Siri, Alexa o Cortana, y los traductores automáticos de idiomas, entre otras aplicaciones.
1.4. Aprendizaje adaptativo. El aprendizaje adaptativo es un método o estrategia educativa basado en el análisis de datos que emplea algoritmos y datos para personalizar la experiencia de aprendizaje según las necesidades individuales de cada estudiante. Este enfoque se fundamenta en el uso de técnicas de aprendizaje automático y en la continua recolección de datos sobre el progreso del estudiante, lo que garantiza una retroalimentación constante. El aprendizaje adaptativo en el aula. Los sistemas digitales de aprendizaje adaptativo analizan los datos y la información recopilada del desempeño de los estudiantes. Estos sistemas personalizan y adaptan las actividades de trabajo de acuerdo con las necesidades y características de cada estudiante. Para profundizar, veamos el siguiente video. Aprendizaje adaptativo. Las demandas de las generaciones actuales requieren experiencias personalizadas de aprendizaje, retroalimentación y corrección inmediata, así como tecnologías que impacten la forma de la vivencia de las experiencias de aprendizaje. El aprendizaje adaptativo apoya la creación de una experiencia personalizada de aprendizaje, donde se emplea un sistema computacional basado en datos para identificar necesidades específicas del estudiante y ofrecer diferentes posibilidades de estudio. La tecnología o plataformas educativas de aprendizaje adaptativo obtienen información de cada estudiante para identificar sus fortalezas y áreas de mejora en determinado tema, con el fin de dirigir el avance o reforzar contenido no adquirido. Es decir, la instrucción, retroalimentación y corrección se ajustan con base en las interacciones del estudiante. En esto radica la adaptación o personalización del aprendizaje. ¿Cómo es la vivencia del alumno en el aprendizaje adaptativo? Dentro de la experiencia de aprendizaje adaptativo, el alumno puede visualizar y seleccionar los temas según sus preferencias de estudio y estilos de aprendizaje. Cada tema está integrado por una serie de actividades o recursos educativos digitales en diferentes formatos. Al final de cada tema, por medio de una evaluación formativa, se verifica que el alumno lo haya comprendido completamente para continuar con un nuevo contenido. En caso contrario, la herramienta tecnológica le muestra recursos adicionales para reforzarlo. El avance del alumno en cada tema queda registrado y genera un reporte detallado de su progreso en la experiencia de aprendizaje. Gracias a que las herramientas de aprendizaje adaptativo mandan reportes personalizados, el rol del profesor es de guía y facilitador. De esta manera, podrá centrarse de manera personalizada en la resolución de dudas sobre los temas y las actividades de la clase. Con la integración del aprendizaje adaptativo, se favorece la creación de experiencias educativas memorables para liberar el potencial transformador de nuestros estudiantes. Ventajas del aprendizaje adaptativo para estudiantes y docentes. Utiliza los botones del lado izquierdo para visualizar los contenidos. ¡1!
Aprendizaje más personalizado. Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo, centrándose en las áreas que necesitan mejorar. Dos. Mayor participación. La interactividad y los recursos multimedia mantienen a los estudiantes comprometidos y motivados. 3. Mejor comprensión. Al adaptarse a las necesidades individuales, el aprendizaje adaptativo ayuda a los estudiantes a comprender los conceptos de manera más profunda y sólida. 4. Fomenta la autonomía. Los estudiantes tienen mayor control sobre su proceso de aprendizaje. Al avanzar a su propio ritmo y enfocarse en áreas de dificultad, pueden aprender de manera más eficiente y reducir el tiempo dedicado a conceptos ya dominados. 5. Seguimiento instantánea. Los sistemas de aprendizaje adaptativo proporcionan retroalimentación inmediata, lo que permite a los estudiantes corregir errores y mejorar su rendimiento de manera continua. 6. Educación más inclusiva y accesible. El aprendizaje adaptativo puede ser especialmente beneficioso para estudiantes con discapacidades, ya que se ajustan a su propio ritmo y complejidades. 'Estrategias pedagógicas para fomentar el aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial'. ¡1. Personalización inteligente. Utilizar algoritmos de aprendizaje automático para adaptar el contenido y las actividades según las necesidades individuales de cada estudiante. Crear perfiles de aprendizaje para cada estudiante, considerando su estilo de aprendizaje, ritmo y preferencias. 2. Sistemas de recomendación. Implementar sistemas de recomendación basados en IA para sugerir recursos, ejercicios y materiales adicionales según el progreso de cada estudiante. Estos sistemas podrían ofrecer libros, videos, ejemplos prácticos y otros recursos relevantes. 3. Retroalimentación inmediata. Utilizar chatbots o asistentes virtuales para proporcionar retroalimentación inmediata a los estudiantes. Estos sistemas pueden evaluar respuestas, corregir errores y ofrecer explicaciones detalladas. 4. Gamificación adaptativa. Diseñar juegos educativos que se adapten al nivel de habilidad de cada estudiante. A medida que avanzan, los desafíos se vuelven más complejos, manteniendo su interés y motivación. 5. Análisis de datos en tiempo real. Monitorear el progreso de los estudiantes en tiempo real utilizando análisis de datos. Identificar áreas de dificultad y proporcionar intervenciones específicas. 6. Aprendizaje colaborativo con inteligencia artificial. Fomentar la colaboración entre los estudiantes utilizando herramientas de chat o foros. La IA podría ayudar a moderar las discusiones y proporcionar respuestas relevantes.
7. Integración con plataformas educativas. Trabajar con plataformas educativas existentes para integrar soluciones de inteligencia artificial. Esto permitiría un acceso más fluido a las herramientas de aprendizaje adaptativo. ¡8! Énfasis en la metacognición. Enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. La inteligencia artificial podría proporcionar insights sobre sus hábitos de estudio y estrategias efectivas. Ejemplos de aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial. Y portafolios. Juegos para aprender. Aprendizaje de idiomas. Cursos en línea. Aprendizaje de las matemáticas. Suite de herramientas educativas. .5. Sistema de recomendaciones con inteligencia artificial. Son herramientas informáticas diseñadas para recomendar contenido personalizado a los usuarios según sus intereses. Se basan en modelos, algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales para predecir qué contenido sería más relevante para cada usuario en particular. Por ejemplo, personalización del aprendizaje, recomendaciones para adaptar el contenido de las lecciones. Sugerencias sobre recursos educativos como libros, artículos y otros. Apoyo en tareas y proyectos. Recomendación de actividades extracurriculares basadas en los intereses de cada estudiante. Orientación vocacional. Como docente, ¿cómo se asegura que los estudiantes no dependan demasiado del sistema de recomendaciones? Fomentar que los estudiantes busquen información de diversas fuentes. Fomentar la curiosidad a través de preguntas desafiantes. Enseñar estrategias para la búsqueda de información. Mantener un diálogo abierto con los estudiantes sobre el uso del sistema. Establecer límites de tiempo para el uso del sistema. Navega por las ideas fuerza de las 6 botones del control. La inteligencia artificial es una tecnología que busca simular la inteligencia humana, razonamiento, toma de decisiones, aprendizaje autónomo o procesamiento y generación de lenguaje natural. El aprendizaje automático se basa en el desarrollo de algoritmos capaces de reconocer patrones en los datos y crear modelos predictivos a partir de grandes conjuntos de datos.
El aprendizaje profundo es un enfoque del aprendizaje automático inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. El aprendizaje adaptativo es un sistema que ajusta la experiencia de aprendizaje en función de la del estudiante. Analiza el desempeño, ritmo de aprendizaje y retroalimentación del estudiante, brindando contenidos y actividades personalizadas para maximizar el aprendizaje. Utiliza aplicaciones en educación en línea, tutoriales personalizados, entre otros recursos. El sistema de recomendaciones con inteligencia artificial utiliza algoritmos para analizar patrones de comportamiento y preferencias de los usuarios. Ofrece recomendaciones personalizadas de productos, contenido, servicios, etc. Se debe empoderar a los estudiantes para usarlo como una herramienta, pero sin depender de él. Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Haz clic en el botón Aplicación en la práctica ubicado en la sección del aula virtual para resolver el caso de la práctica propuesto a la luz de los conocimientos desarrollados hasta este momento.